Esta casa ya no es tuya, me dijo mi hijo, mirándome como si fuera una extraña que se había quedado demasiado tiempo. Las palabras me golpearon más fuerte que el diagnóstico de cáncer que había vencido 3 años atrás. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si, por un segundo, sienten que esto les suena familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse más al amor de Dios. Amén. Me llamo Susana María Huertas, y a los 72 años, descubrí que las personas por las que uno se sacrifica pueden convertirse en las que te borran de tu propia vida. Estaba sentada en mi sillón favorito, el que Walter y yo habíamos comprado hace 43 años para nuestro primer aniversario, cuando esas palabras destrozaron mi mundo como cristal al caer sobre el concreto. El sol de la mañana entraba a raudales por las cortinas de encaje que cosí a mano hace décadas, las mismas cortinas que habían presenciado las últimas oraciones de Walter antes de que el Señor lo llamara a casa 2 años atrás. La casa aún olía ligeramente a popurrí de lavanda que renovaba cada domingo después de la iglesia, un ritual que se había vuelto tan sagrado para mí como la comunión misma. Mi Biblia de cuero desgastado estaba abierta sobre la mesita de noche, con las páginas amarillentas por años de oraciones entre lágrimas y búsquedas desesperadas de consuelo en las promesas de Dios. Esa mañana, como hacía todos los días desde la muerte de Walter, estaba leyendo el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Las palabras se habían convertido en mi salvavidas, mi pan de cada día, mi recordatorio de que, incluso en el valle más profundo, la presencia de Dios nunca abandonaba a sus hijos. La casa en Waynesville, Carolina del Norte, era un testimonio de fe y trabajo duro. Walter y yo la construimos con nuestras propias manos, él colocando cada ladrillo con la precisión de un hombre que entendía que los cimientos importan, mientras yo pintaba cada pared tarareando himnos que parecían bendecir cada habitación. La cocina aún conservaba las marcas de roce de las sillas altas de nuestros hijos. Las paredes del pasillo todavía mostraban las medidas de altura que habíamos tallado en la madera a medida que Bernardo pasaba de ser un niño rubio a convertirse en el hombre que ahora estaba frente a mí, con ojos fríos y calculadores. Cada rincón de esta casa había sido testigo de oraciones. La sala de estar donde nos arrodillábamos juntos como familia cada noche, pidiendo a Dios que guiara nuestros pasos y protegiera nuestros corazones. La mesa del comedor donde dimos gracias en innumerables comidas, enseñando a nuestros hijos que la gratitud era la base de la fe. El dormitorio principal donde Walter y yo orábamos por el futuro de nuestro hijo, por su felicidad, por sus hijos que algún día llenarían estas habitaciones de risas y amor. Pero ese futuro había llegado envuelto en traición y vestido con ropa de diseñador que mis cheques de seguridad social nunca podrían pagar. Cuando Walter murió, dejándome sola en una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa, me aferré a la esperanza de que la familia sería mi consuelo. Bernardo apareció en mi puerta como una respuesta a la oración, con los brazos alrededor de su segunda esposa, Tania, y sus 2 adolescentes de su matrimonio anterior. «Mamá», dijo, con la misma calidez que recordaba de su infancia, «déjanos mudarnos por un tiempo. Será bueno para los niños tener una abuela cerca. Y tú tendrás compañía. Ya no estarás sola». Esas palabras sonaron como una bendición en ese momento. Dios proveyendo compañía para mis años dorados, llenando las habitaciones vacías con familia, dándome un propósito más allá de mis oraciones diarias y la asistencia a la iglesia semanal. Les había dado la bienvenida con los brazos y el corazón abiertos, tal como Jesús había dado la bienvenida al extraño, al cansado, a los que buscaban refugio. Pero poco a poco, como un veneno lento que se filtraba por mis venas, comencé a desaparecer de la casa que había llamado hogar durante más de 4 décadas. Mi rincón de oración, el espacio sagrado donde me encontraba con Dios cada mañana, donde Walter y yo nos habíamos arrodillado juntos en nuestros últimos meses, donde había clamado al Señor por fortaleza para enfrentar cada día sin mi amado esposo, se transformó en el espacio de meditación de Tania.
Había quitado mi cruz, mis libros de oración, mi pequeña estatua de María que había sido de mi madre, reemplazándolos con cristales y citas inspiradoras que hablaban de amor propio, pero nunca mencionaban el amor de Cristo. La Biblia familiar que había pertenecido a la abuela de Walter, con sus páginas tan finas como el papel de seda por décadas de lectura fiel, fue empaquetada y relegada al garaje. Parece demasiado anticuada, declaró Tania con la autoridad de alguien que nunca había conocido el consuelo de las Escrituras en tiempos de tristeza. Vamos por una estética más moderna. Estética moderna. Como si la palabra de Dios pudiera volverse obsoleta, como si las promesas que habían sostenido a generaciones de creyentes pudieran ser descartadas como adornos de la temporada pasada. Nadie me había preguntado, nadie había considerado que ese espacio sagrado, esa manifestación física de mi relación con Dios, pudiera importarle a la mujer que había pagado cada centímetro cuadrado de esta casa con décadas de sacrificio y amor. El crucifijo que Walter había colgado sobre nuestra cama, la misma cruz que había sido testigo de nuestras oraciones, nuestras lágrimas, nuestras conversaciones susurradas sobre la fe y la familia, desapareció una mañana de martes mientras yo estaba en la tienda de abarrotes. Cuando pregunté por él, Tania se encogió de hombros con la indiferencia casual de quien se deshace de la basura. No combinaba con el nuevo juego de cama. La religión es algo muy personal, ¿no crees? No queríamos incomodar a nadie. Incomodar a nadie. En mi propia casa, el hogar donde Cristo siempre había sido bienvenido, donde su presencia había sido invitada, valorada y celebrada. La transformación fue gradual pero implacable. Al poco tiempo, me encontré comiendo sola a horas extrañas, programando mis visitas a la cocina para no interrumpir sus rutinas familiares. La mesa del comedor donde Walter y yo habíamos compartido 40 años de cenas, donde habíamos celebrado cumpleaños y festividades y la simple alegría de estar juntos, ahora estaba reservada para su familia de 5. Yo era la forastera, el inconveniente, la anciana que de alguna manera se había convertido en una carga en su propia casa. La risa que llenaba la casa ya no era para mí. Mateo y Camila, los adolescentes de Tania, recibieron fiestas de cumpleaños con decoraciones costosas, zapatos de diseñador que costaban más que mi presupuesto mensual de medicamentos, y los últimos dispositivos electrónicos que aferraban como salvavidas a un mundo que no podía entender ni acceder. Pero Emilia, mi preciosa nieta de 6 años, la hija de Bernardo de su primer matrimonio, recibió tareas y silencio. Observé con el corazón roto cómo esta niña gentil, con ojos que una vez se iluminaban cuando decía la bendición antes de las comidas, estaba siendo borrada lentamente, al igual que yo. Veía a mi dulce Emilia barrer el piso de la cocina todas las mañanas a las 6:30, con sus manitas agarrando el mango de la escoba que le quedaba grande, mientras Mateo y Camila dormían hasta el mediodía en los dormitorios que una vez habían sido de Bernardo cuando tenía su edad. La injusticia ardía en mi pecho como ácido, pero me la tragaba con mi café de la mañana y susurraba oraciones pidiendo paciencia, algo que parecía que Dios tardaba en concederme. No era así como yo había criado a mi hijo. No era el niño que solía ayudarme a doblar la ropa mientras cantaba «Jesús me ama» con su dulce voz de soprano. No era el joven que había llorado en el funeral de su padre y prometido cuidarme como papá hubiera querido. Pero 24 años de matrimonio con Walter me habían enseñado que a veces amar significa soportar cargas en silencio, confiando en que Dios ve lo que otros pasan por alto, esperando que la perseverancia fiel eventualmente fuera recompensada con comprensión y cambio. Así que me mordía la lengua cuando quería hablar, sonreía cuando quería llorar, y me retiraba a mi dormitorio cada noche para desahogar mi corazón con el único que parecía recordar que yo aún existía. Los sacrificios habían comenzado pequeños, casi imperceptibles. Cuando Bernardo mencionó por primera vez que el coche de Tania necesitaba reparaciones costosas, transferí silenciosamente $3,000 de mi cuenta de ahorros, dinero que Walter y yo habíamos reservado para emergencias, dinero que representaba meses de cuidadosa administración y pequeños placeres negados, solo hasta que me recupere, mamá, había prometido Bernardo, evitando mi mirada.
Sabes que te lo devolveré. Eso fue hace 18 meses. La deuda nunca más se mencionó. Cuando Mateo necesitaba una laptop para la escuela, vendí el reloj de bolsillo antiguo de Walter, el que su abuelo había llevado en 2 guerras, el que yo pensaba dejarle a Bernardo como herencia familiar. $800 a Best Buy se fueron en una tarde, mientras Mateo apenas levantaba la vista de su teléfono para murmurar un gracias que sonaba más a obligación que a gratitud. Cuando Camila anunció que había entrado al equipo de porristas de la escuela y necesitaba dinero para uniformes, campamentos y cuotas de competencia, cambié un certificado de depósito que Walter y yo habíamos comprado durante nuestro primer año de matrimonio. Lo habíamos llamado nuestro fondo de sueños, dinero que planeábamos usar para un viaje a Tierra Santa algún día, para caminar por donde Jesús caminó, para orar en los lugares donde nuestro Salvador había enseñado, muerto y resucitado. 2,000 deberían cubrir todo, le dije a Bernardo, entregándole el cheque con dedos que temblaban ligeramente. Quiero que Camila tenga todas las oportunidades. Tomó el dinero sin mirarme a los ojos, sin reconocer la magnitud de lo que estaba renunciando, sin reconocer que yo estaba sacrificando mis propios sueños para financiar las actividades de su hijastra, mientras que su propia hija de carne y hueso estaba aprendiendo a hacer su cama con precisión militar, porque la responsabilidad construye el carácter. El patrón se volvió rutina. La matrícula de una escuela privada para Mateo cuando la escuela pública no era lo suficientemente desafiante, ahí se fue la colección de monedas de Walter. Clases de baile para Camila cuando decidió que las porras eran demasiado comunes. Adiós a la vajilla de boda que había sido el orgullo y la alegría de mi abuela. Teléfonos nuevos para todos cuando los viejos se volvieron vergonzosamente anticuados. Adiós al collar de perlas que Walter me había regalado para nuestro 25 aniversario. Cada sacrificio se presentaba como temporal. Cada solicitud venía con promesas de reembolso que se evaporaban como el rocío de la mañana. Pero me decía a mí misma que esto era lo que significaba la familia, lo que el amor cristiano exigía. ¿No nos enseñó Jesús mismo a dar sin esperar nada a cambio? ¿No se suponía que debía encontrar alegría en servir a los demás, especialmente a mi propia familia? El costo emocional era más difícil de medir, pero imposible de ignorar. Cada noche después de cenar, comidas que yo aún cocinaba a pesar de las frecuentes quejas de Tania sobre mis recetas anticuadas, me retiraba a mi dormitorio y abría mi diario de oración, un libro encuadernado en cuero donde había estado registrando mis conversaciones con Dios durante más de 30 años. Señor, escribí una noche de martes en marzo, con mi letra temblando por el agotamiento y las lágrimas reprimidas. No entiendo lo que me estás pidiendo. Intento amarlos como tú nos amas, incondicionalmente, sacrificialmente, sin llevar la cuenta, pero me siento tan invisible, tan olvidada. Incluso Emilia casi ni me mira ya a menos que necesite ayuda con sus tareas. ¿He fracasado como madre? ¿Como abuela? ¿Como cristiana? El silencio que siguió a mis oraciones se sentía diferente ahora, no la calma pacífica de la presencia de Dios, sino el eco hueco de una casa donde me había convertido en una extraña. Me acostaba en la oscuridad escuchando las risas de la sala, conversaciones a las que no me invitaban, planes que se hacían para salidas en las que no estaría incluida. Cuando llegó el cumpleaños de Bernardo en abril, pasé semanas planeando lo que pensé que sería una celebración sorpresa. Horneé su pastel favorito, de chocolate alemán, la misma receta que mi madre había usado para sus cumpleaños durante toda su infancia. Decoré el comedor con serpentinas y globos. Puse la mesa con la buena vajilla que de alguna manera había logrado conservar a pesar de todas las emergencias financieras, e invité a sus viejos amigos de la prepa. Pero cuando llegó el día, Bernardo entró por la puerta principal con Tania y los niños. Miró mi celebración cuidadosamente preparada y dijo: «Ay, mamá, ya reservamos en ese nuevo restaurante de carnes en el centro. Solo nosotros 5. ¿Entiendes, verdad? Es más íntimo así». Me quedé parada en mi comedor decorado, rodeada de un pastel de cumpleaños que quedaría sin comer y preparativos para la fiesta que de repente se habían convertido en evidencia de mi irrelevancia
y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No mi corazón. Eso se había estado rompiendo lentamente durante meses. Esto era más profundo, más fundamental. Este era el sonido de la esperanza siendo aplastada bajo el peso de una decepción interminable. Por supuesto, me escuché decir, con la voz firme a pesar del caos en mi alma. Que lo disfruten mucho. Yo solo recogeré todo. Se fueron sin mirar atrás, sin reconocer el esfuerzo, sin considerar que este podría ser el último cumpleaños que podría celebrar con mi único hijo. Me senté sola en la mesa del comedor, me corté una rebanada de pastel de chocolate alemán e intenté recordar la última vez que Bernardo pareció genuinamente feliz de verme. La respuesta fue devastadora en su claridad. No podía recordar. Las noches se convirtieron en mi santuario y mi tormento. Después de que todos los demás se habían ido a la cama, me escabullía a la cocina para prepararme una taza de té, y me sentaba a la mesa donde Walter y yo habíamos compartido tantas conversaciones tranquilas sobre nuestras esperanzas, miedos y sueños. La casa se asentaba a mi alrededor con crujidos y suspiros familiares, y por unos preciosos momentos podía pretender que todavía era la mujer que pertenecía aquí. Pero incluso esos momentos robados de paz eran invadidos por la evidencia de mi menguante importancia. Las facturas llegaban dirigidas solo a Bernardo y Tania, como si yo nunca hubiera contribuido a los gastos de esta casa. Las fotos familiares en las redes sociales mostraban 5 rostros felices, nunca 6. Cuando los vecinos preguntaban por mi situación habitacional, hablaban con el tono cuidadosamente neutral que la gente usa cuando discute sobre casos de caridad o arreglos temporales. Encontré a Emilia en la cochera una mañana de sábado, sentada sobre una pila de cajas y llorando con la silenciosa desesperación de una niña que había aprendido que las lágrimas traían castigo en lugar de consuelo. Cuando me arrodillé junto a ella y le pregunté qué pasaba, me miró con unos ojos que contenían demasiada tristeza para alguien que ni siquiera había perdido su primer diente todavía. «Abuela», susurró, mirando hacia la casa como si estuviera comprobando si había oídos indiscretos. ¿Por qué papá no me quiere como quiere a Mateo y Camila? La pregunta atravesó cada racionalización que había construido, cada excusa que había puesto, cada oración de paciencia que había susurrado. Esta niña preciosa, este regalo de Dios, estaba aprendiendo la misma amarga lección que yo estaba descubriendo, que el amor en esta casa se había vuelto condicional, que pertenecer requería una actuación constante, que incluso la familia podía hacerte sentir como una extraña indeseable. La abracé y sentí su cuerpecito temblar con sollozos reprimidos. «¡Ay, mi niña!», murmuré en su cabello, aspirando el inocente aroma del champú infantil y el polvo del patio de recreo. «Tu papá te quiere muchísimo. A veces los mayores a veces cometemos errores. Pero eres preciosa, amada y deseada. ¿Me oyes?». Pero incluso mientras decía las palabras, me preguntaba si estaba mintiendo para consolarla o para consolarme a mí misma. Porque si Bernardo podía tratar a su propia hija con tal negligencia casual, ¿qué esperanza tenía yo de volver a importarle alguna vez? La mañana que encontré el trinchador de porcelana de mi madre empujado al sótano sin una palabra de discusión, fue la mañana en que me di cuenta de que me había convertido en un fantasma en mi propia casa. Estaba parada en lo alto de esas escaleras de madera, aferrándome al pasamanos que Walter había instalado cuando mi artritis comenzó a molestarme por primera vez, mirando hacia abajo a los muebles que habían albergado 4 generaciones de recuerdos familiares, ahora relegados al almacenamiento como reliquias no deseadas de un pasado que a nadie le importaba recordar. «Necesitábamos el espacio para la vitrina nueva de Tania», explicó Bernardo cuando encontré el coraje de preguntar, con un tono que sugería que estaba siendo irrazonable, por cuestionar una decisión que afectaba mis pertenencias en mi propia casa. «Su colección de cerámica necesita buena iluminación, y ese viejo trinchador solo ocupaba espacio. El trinchador de porcelana de mi madre. La pieza que mi padre había construido con sus propias manos como regalo de bodas, donde el juego de té de mi abuela había estado durante 60 años, donde yo había exhibido los regalos de bodas que Walter y yo recibimos,
donde las fotos de bebé de Emilia una vez habían sonreído desde el estante superior, antes de que fueran reemplazadas por suculentas, elegantemente dispuestas y citas inspiradoras sobre vivir tu mejor vida. Quería gritar. Quería bajar corriendo esas escaleras, abrazar ese trinchador y declarar que algunas cosas eran demasiado sagradas para ser descartadas por el bien de la conveniencia. En cambio, asentí y me retiré a mi dormitorio, donde me senté en el borde de la cama que Walter y yo habíamos compartido durante 40 años, y me pregunté cuándo me había vuelto tan fácilmente ignorada, tan completamente insignificante. Las pequeñas crueldades se acumulaban como polvo en las esquinas, invisibles individualmente, pero asfixiantes en su peso colectivo. Mis medicamentos para la artritis desaparecieron de la encimera de la cocina donde los guardaba como recordatorio para tomarlos con el desayuno. Lo movimos al botiquín del baño, me informó Tania. Las encimeras de la cocina deben estar despejadas de desorden, pero el botiquín del baño ya estaba lleno de sus innumerables productos de belleza y suplementos, dejando mi única botella de receta apiñada en una esquina detrás de cremas faciales caras que no podía pagar y que no sabría cómo usar. Mi taza de café, la que Emilia me había hecho en la clase de arte de kinder, pintada con letras tambaleantes que deletreaban «La mejor abuela del mundo», desapareció del armario de la cocina. Cuando pregunté por ella, Camila puso los ojos en blanco y dijo, «¿Esa cosa vieja?» No combinaba con el nuevo juego de vajilla. Mamá probablemente la donó. Donada. El regalo hecho a mano de mi nieta, dado a la caridad como el periódico de ayer. El directorio de la iglesia que había estado junto al teléfono durante 15 años también desapareció. «Ya no usamos teléfonos fijos, Susana», dijo Tania, usando mi nombre de pila con la falta de respeto casual de alguien que nunca había aprendido que la familiaridad debe ganarse, no asumirse. Todo es digital ahora. Deberías ponerte al día. Pero yo necesitaba ese directorio. Esas páginas contenían los números de teléfono de amigos que habían caminado conmigo durante la enfermedad de Walter, de la familia de la iglesia que había traído cazuelas cuando no podía cocinar, de compañeros de oración que me habían sostenido las manos cuando el dolor amenazaba con ahogarme. Sin él, estaba cortada de la comunidad que me había sostenido, aislada en una casa llena de gente que me trataba como a una extraña inconveniente. Los domingos por la mañana se convirtieron en ejercicios de soledad disfrazados de tiempo en familia. Bernardo anunciaba que todos irían a desayunar después de la iglesia. «Solo nosotros 5, mamá. Los niños han querido probar ese lugar nuevo, y solo tienen mesas para 5. Yo sonreía, asentía y decía que entendía, y luego pasaba el resto del domingo sola en una casa que resonaba con la ausencia de una familia que se había vuelto experta en olvidar que existía. En la iglesia, las preguntas de los amigos bien intencionados se volvían más difíciles de responder con cada semana que pasaba. «¿Cómo está disfrutando de tener a la familia viviendo con usted, Susana?», preguntaba la señora Patterson, con sus amables ojos brillando con la suposición de que los nietos en la casa significaban alegría, propósito y energía renovada. «Es un ajuste», decía yo, sintiendo que las palabras eran piedras en mi boca. ¿Cómo podía explicar que me sentía más sola rodeada de mi familia que en los meses vacíos después de la muerte de Walter? ¿Cómo podía admitir que la casa que construimos con amor y oración se había convertido en un lugar donde caminaba de puntillas tratando de no ser una carga, donde mis propias pertenencias eran desechadas sin consulta, donde mi nieta estaba aprendiendo que el amor era condicional y se esperaba servicio sin gratitud? «Seguro que es maravilloso tener a la pequeña Emilia cerca», agregaba el pastor Jenkins, sin saber que Emilia y yo rara vez hablábamos, excepto cuando necesitaba ayuda para alcanzar algo en un estante alto o cuando le colaba galletas caseras cuando nadie estaba mirando. La niña que una vez se subía a mi regazo durante los cuentos para dormir, ahora mantenía su distancia, entrenada por sutiles correcciones y miradas de desaprobación, para entender que las abuelas eran para emergencias, no para consuelo. El aislamiento se profundizó cuando mi grupo de bridge de los martes por la tarde, 4 mujeres que se habían reunido durante más de 20 años,
Me llamó para saber cómo estaba después de faltar 3 semanas seguidas. No te hemos visto, Susana. ¿Todo bien? Había faltado porque Bernardo necesitaba que cuidara a Emilia mientras ellos asistían a los partidos de béisbol de Mateo y a los festivales de baile de Camila, eventos a los que nunca me invitaban a pesar de ser yo quien los hacía posibles a través de mi niñera no remunerada. Había faltado porque Tania programaba citas de reparación durante mi hora de bridge, asumiendo que estaría disponible para recibir al plomero, al electricista, al técnico de cable. Había faltado porque estaba desapareciendo lentamente en el papel de ayuda doméstica no remunerada, un trabajo invisible que mantenía sus vidas funcionando sin problemas, mientras que mi propia vida se contraía para encajar en sus necesidades. He estado ocupada con la familia, les dije a mis amigas del bridge, odiando la mentira pero incapaz de expresar la verdad, que me estaba convirtiendo en prisionera en mi propia casa, que mi calendario ya no me pertenecía, que el simple placer de los juegos semanales con amigas de toda la vida se había convertido en otra víctima de mi mundo en declive. La noche que escuché a Tania hablando por teléfono en la cocina, con su voz resonando a través de las delgadas paredes con devastadora claridad, fue la noche en que mis últimas ilusiones se desmoronaron. No va a vivir para siempre, decía Tania, con un tono casual, práctico, como si estuviera hablando del clima o de los planes del fin de semana. Cuando la casa finalmente esté a nuestro nombre, podemos hacer esa remodelación completa. Ese porche trasero tiene que desaparecer. Es un espacio tan desperdiciado. Y podríamos ampliar el dormitorio principal en su habitación. Ya no lo necesitará. La taza de té se deslizó de mis temblorosos dedos, haciéndose añicos contra el piso de madera que Walter había instalado tabla por tabla. El sonido agudo y final en la silenciosa casa. Pero Tania ni siquiera hizo una pausa en su conversación, ni se inmutó ante el estruendo que anunciaba que yo había escuchado cada palabra, ni pareció importarle que acababa de revelar el alcance de sus planes para mi muerte. Me arrodillé en el suelo de la cocina, recogiendo fragmentos de porcelana con manos temblorosas, cada pedazo cortando mis palmas como diminutos cuchillos de realización. No solo estaban tolerando mi presencia en mi propia casa, sino que estaban esperando que muriera para poder hacerla verdaderamente suya. La mujer a la que había dado la bienvenida con los brazos abiertos, la mujer a la que había apoyado económica y emocionalmente, ya estaba redecorando mentalmente mi dormitorio, ya estaba planeando las mejoras que mi muerte financiaría. Esa noche, me acosté en la cama mirando al techo e intenté rezar, pero las palabras no salían. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí completamente aislada de Dios, abandonada por la presencia divina que me había sostenido a través de cada prueba, cada pérdida, cada momento de duda. El silencio se sentía espeso y opresivo, pesado con preguntas sin respuesta y dolor no reconocido. Señor, finalmente susurré en la oscuridad, con la voz rota y extraña para mis propios oídos. ¿Estás ahí? ¿Ves lo que me está pasando? ¿Estoy siendo probada? ¿O simplemente me has olvidado también? El silencio que siguió se sintió diferente a la calma pacífica de la comunión con Dios. Este era el vacío hueco de hablarle a una habitación vacía, el eco de oraciones rebotando en paredes que una vez se habían sentido sagradas, pero que ahora parecían los límites de mi prisión. Apreté la almohada de Walter contra mi pecho, aspirando el débil aroma de su colonia que aún persistía a pesar de 2 años de lavado, e intenté recordar cómo se sentía ser amada incondicionalmente, ser valorada por algo más que los servicios que podía proporcionar o el dinero que podía contribuir. Pero los recuerdos se sentían distantes y frágiles, como fotografías desvaneciéndose a la luz del sol, volviéndose más tenues con cada día de crueldad casual y borradura sistemática. Cuando llegó la mañana, me encontré parada frente al espejo del baño, mirando una reflexión que apenas reconocía. La mujer que me miraba tenía los ojos hundidos y los pómulos marcados, donde la carne se había derretido por el estrés y la falta de apetito. Su cabello gris colgaba lacio y sin vida, ya no peinado con el cuidado de alguien que esperaba ser visto y apreciado. Sus hombros se curvaban hacia adentro como protegiendo su corazón de un mayor asalto. Apreté el lavamanos del baño hasta que mis nudillos se pusieron blancos,
estudiando a esta extraña que de alguna manera había tomado el lugar de Susana Huertas, que había sido amada y apreciada y valorada. Esta mujer parecía derrotada, rota, lista para rendirse a cualquier destino que otros hubieran planeado para ella. Pero en algún lugar muy dentro, debajo de capas de dolor, decepción y traición, una pequeña llama de desafío aún parpadeaba. Era débil y casi extinguida, pero estaba allí. Una pequeña chispa de la mujer que una vez había construido un hogar con sus propias manos, que había criado a un hijo para que supiera distinguir el bien del mal, que había enfrentado la muerte de Walter con fe en lugar de amargura. Esa chispa susurró una pregunta peligrosa. ¿Y si dejara de aceptar este trato? ¿Y si recordara que merezco algo mejor? ¿Y si Dios no estuviera probando mi resistencia, sino esperando a que encontrara la fuerza para salvarme a mí misma? La mañana en que Bernardo entró en mi dormitorio sin tocar y me encontró leyendo mi Biblia en el lado de la cama de Walter, fue la mañana en que todo cambió para siempre. Había estado buscando consuelo en los salmos, desesperada porque la voz de Dios rompiera el silencio asfixiante que se había convertido en mi compañera diaria, cuando mi hijo apareció en la puerta con una expresión que nunca había visto antes, fría, calculadora y completamente desprovista del amor que había pasado 72 años creyendo que era incondicional. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, sentándose en la silla donde solía sentarme a leerle cuentos para dormir cuando era pequeño, donde Walter solía descansar sus huesos cansados después de largos días de trabajo físico. Pero este no era mi niño pequeño ni el hijo de mi esposo. Este era un extraño que llevaba el rostro de mi hijo, que hablaba con la voz de mi hijo, pero que llevaba la agenda de otra persona en su corazón. Cerré mi Biblia cuidadosamente, marcando con mi dedo la página donde había estado leyendo sobre la fidelidad de Dios a los que confían en Él, y esperé a que llegara cualquier golpe. Después de meses de pequeñas crueldades y borraduras sistemáticas, había aprendido a reconocer la tensión particular en el aire que precedía a otra pérdida, otra decepción, otro recordatorio de mi disminuido valor en esta casa que había construido con amor y sacrificio. «Esta casa ya no es realmente tuya», dijo Bernardo, con voz firme y objetiva, como si estuviera hablando del clima o comentando un programa de televisión. «Quiero decir, técnicamente, sí, está a tu nombre. Pero, en la práctica, somos nosotros los que vivimos aquí. La mantenemos. La convertimos en un hogar. Tú solo existes». Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada una aterrizando con precisión en las partes más blandas de mi corazón. Miré fijamente a este hombre que había crecido en mi cuerpo, que se había alimentado de mi pecho, que me había llamado mamá con amor puro durante 38 años, e intenté comprender cómo habíamos llegado a este momento de completa desconexión. «¿Qué estás diciendo, Bernardo?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Las conversaciones que había escuchado a escondidas, los documentos legales que había vislumbrado en su escritorio, la forma en que Tania había comenzado a referirse a nuestra casa y nuestros planes, como si yo ya no estuviera, todo conducía a este momento. Esta separación final de los lazos que yo creía sagrados e irrompibles. «Estoy diciendo que es hora de hacerlo oficial», continuó, sacando una carpeta gruesa con papeles que parecían oficiales, definitivos y absolutamente aterradores. «Hemos hecho que unos abogados redacten algunos documentos que nos transferirían la propiedad. Aún tendrías un lugar aquí, por supuesto. No somos unos desalmados, pero serías más como una invitada permanente que no tiene que preocuparse por los impuestos a la propiedad, el mantenimiento o cualquiera de esas cargas. Una invitada. En la casa donde lo había dado a luz durante una tormenta cuando los caminos estaban demasiado inundados para llegar al hospital. Una invitada en las habitaciones que había pintado y empapelado y llenado con recuerdos de 43 años de matrimonio. Una invitada en la cocina donde había cocinado miles de comidas. En la sala de estar donde había organizado innumerables mañanas de Navidad, cenas de Pascua y celebraciones de cumpleaños. «¿Y si digo que no?», me escuché preguntar, sorprendida por la firmeza de mi propia voz cuando todo dentro de mí se estaba desmoronando como castillos de arena con la marea alta. La expresión de Bernardo se endureció, y por un momento,
Vi la influencia de Tania escrita en sus rasgos como una sombra que caía sobre el sol. Mamá, seamos prácticos. Tienes 72 años. Tienes problemas de salud. ¿Qué pasa cuando ya no puedes cuidar este lugar? ¿Qué pasa cuando necesitas ayuda real? ¿Cuidado real? Ya estamos haciendo la mayor parte del trabajo por aquí. Esto solo lo hace legal. Ayuda real. Cuidado real. Como si los últimos 2 años de mi vida hubieran sido una especie de elaborada farsa. Como si mis contribuciones a este hogar, financieras, emocionales, espirituales, hubieran sido imaginarias. Como si la mujer que lo había criado para que supiera distinguir el bien del mal, que le había enseñado a rezar y a tratar a los demás con amabilidad, que había trabajado en 2 trabajos para pagar su educación universitaria, ahora no fuera más que una carga que debía manejarse con documentos legales y tolerancia condicional. Necesito tiempo para pensar, dije, aferrándome a mi Biblia como a un salvavidas en una tormenta que amenazaba con hundirme por completo. Por supuesto, respondió Bernardo, poniéndose de pie con el aire satisfecho de alguien que creía que la parte más difícil había terminado. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero mamá, esto va a pasar de una forma u otra. Es solo cuestión de si lo hacemos de la manera fácil o de la manera difícil. La amenaza pendía en el aire entre nosotros, tácita pero inconfundible. Firma los papeles voluntariamente, o haz que tu vida sea aún más miserable hasta que capitules. Rinde tu dignidad voluntariamente, o haz que te la arranquen pieza por pieza hasta que no quede nada más que una obediencia vacía. Después de que se fue, me senté en ese dormitorio durante 3 horas, rodeada de paredes que habían sido testigos de mis oraciones más profundas, mis mayores alegrías y mis más profundos dolores, tratando de entender cómo el niño al que había amado incondicionalmente se había vuelto capaz de tanta crueldad calculada. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas que había lavado innumerables veces, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como pequeños espíritus, y me sentí más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. Esa noche, mientras calentaba las sobras de la sopa para mi solitaria cena, comer sola se había convertido en mi rutina para evitar la incomodidad de las comidas familiares donde era tolerada, pero no bienvenida. Escuché a escondidas una conversación telefónica que destrozó lo que quedaba de mis ilusiones sobre mi lugar en esta casa. «Se está poniendo terca con lo de la casa», decía Tania, con su voz que llegaba desde la sala de estar donde estaba sentada con los pies apoyados en la mesa de centro que yo había renovado con mis propias manos. Bernardo cree que entrará en razón, pero no estoy tan segura. Las personas mayores pueden ser increíblemente egoístas cuando se trata de renunciar al control. Egoísta. La mujer que había regalado el reloj de su marido, la porcelana de su madre, las joyas de su abuela, sus sueños de ver Tierra Santa, su jubilación cómoda para mantener su estilo de vida, estaba siendo llamada egoísta por dudar en ceder la escritura de su propia casa. Tal vez tengamos que ejercer un poco más de presión, continuó Tania, con un tono que sugería que se trataba de una negociación comercial más que de una conversación sobre el futuro de un miembro de la familia. Hacer las cosas más incómodas hasta que entre en razón. No puede aguantar para siempre. La crueldad casual de esto me quitó el aliento. Estas personas, viviendo sin pagar renta en mi casa, comiendo alimentos que yo compraba con mis cheques de seguridad social, usando los servicios públicos que pagaba con dinero que debería haber estado asegurando mi propio futuro, estaban tramando hacer mi vida más miserable hasta que se diera lo último que poseía. Dejé la cuchara de sopa con manos temblorosas y caminé hacia la ventana de la cocina, mirando el patio trasero donde Walter y yo habíamos plantado manzanos durante nuestra primera primavera en esta casa. Los árboles ya estaban maduros, con sus ramas cargadas de frutos que ya no se me permitía cosechar porque Tania había decidido que las manzanas caídas atraían a las abejas, y las abejas podrían ser peligrosas para los niños. Por primera vez en meses, sentí algo más que tristeza resignada o desesperación silenciosa. Sentí ira limpia, pura, justa, que quemó a través de la niebla de depresión y confusión que había estado nublando mis pensamientos. ¿Cómo se atreven?
¿Cómo se atreven a tomar mi generosidad y convertirla en obligación? ¿Cómo se atreven a tratar mi casa como su herencia mientras yo sigo respirando? ¿Cómo se atreven a planear mi borradura mientras comen en mi mesa y duermen bajo mi techo? Más tarde, esa noche, después de que todos los demás se habían ido a la cama, encontré a Emilia sentada en los escalones traseros, con su pequeño cuerpo silueteado contra la luz del porche que Walter había instalado para mantener a su familia a salvo en la oscuridad. Estaba llorando con la silenciosa desesperación de una niña que había aprendido que las lágrimas traían castigo en lugar de consuelo, con sus hombros temblando con sollozos reprimidos que rompieron lo que quedaba de mi corazón. «Mi niña, ¿qué te pasa?», pregunté, sentándome a su lado en los escalones que había barrido innumerables veces, envuelta en el viejo suéter que Walter solía usar cuando trabajaba en el jardín. Emilia me miró con unos ojos que contenían demasiada tristeza para alguien que debería haberse preocupado por nada más serio que las pruebas de ortografía y las amistades en el patio de recreo. «Abuela», susurró, mirando hacia la casa para asegurarse de que no pudiéramos ser escuchadas. «Escuché a papá y a Tania hablando. Dijeron que tal vez tengas que irte pronto. Dijeron que esta casa va a ser solo para nosotros». La inocencia en su voz, la confusión sobre por qué las familias se separarían en lugar de permanecer unidas, el miedo a que pudiera perder a la única persona en esta casa que todavía recordaba que los niños necesitaban amor más que disciplina, todo se cristalizó en un momento de perfecta claridad que cortó meses de duda y autorrecriminación. ¿Jesús perdonaría esto también? Me encontré preguntando en voz alta, la pregunta escapando antes de que pudiera detenerla. ¿Debo perdonar otra vez? ¿Debo seguir ofreciendo la otra mejilla mientras planean mi funeral y redecoran mi dormitorio? Emilia no respondió. ¿Cómo podría hacerlo? Tenía 6 años, tratando de navegar por un mundo donde los adultos que se suponía que la protegerían eran los que causaban más dolor. Pero su presencia a mi lado, su manita deslizándose en la mía, me recordó que el perdón no requería rendición, que el amor no exigía la autodestrucción, que a veces lo más cristiano que podías hacer era negarte a permitir la crueldad disfrazada de obligación familiar. «Abuela», dijo Emilia suavemente, con la voz apenas audible por encima de los sonidos nocturnos de los grillos y el tráfico distante, «no quiero que te vayas. Eres la única que todavía me lee cuentos. Eres la única que recuerda que me gustan mis sándwiches cortados en triángulos. Eres la única que reza conmigo». Y ahí estaba. La verdad que había estado escondida debajo de meses de manipulación psicológica y borradura sistemática. Yo no era el problema en esta casa. Yo no era la carga, ni el obstáculo, ni la anciana terca aferrada al control que no merecía. Yo era el corazón que aún latía con amor, la voz que aún hablaba con amabilidad, la presencia que aún ofrecía consuelo en un hogar que había olvidado lo que se suponía que significaba la familia. «Emilia», dije, atrayéndola hacia mí, y sintiendo que su pequeño cuerpo se relajaba contra el mío por primera vez en meses. «¿Te gustaría venir a vivir con la abuela en otro lugar? En un lugar donde pudiéramos leer cuentos todas las noches y hornear galletas cuando quisiéramos y nunca tener que susurrar cuando rezamos?» Me miró con ojos que de repente brillaban con esperanza, y supe que, pase lo que pase, cualesquiera que fueran las batallas que tuviera que pelear, cualquiera que fuera el coraje que tuviera que encontrar, esta preciosa niña merecía algo mejor que la pobreza emocional que había infectado esta casa como un virus. Por primera vez en 2 años, tenía una razón para defenderme. La mañana que me desperté antes del amanecer y tomé mi primera decisión como una mujer libre, en 2 años fue la mañana en que recordé quién solía ser Susana Huertas. Me senté en el borde de mi cama a las 5:30, con los pies descalzos tocando el frío piso de madera que Walter había instalado tabla por tabla, y susurré la primera oración que se sintió como una conversación en lugar de una súplica desesperada al vacío. «Señor», dije, con voz firme en la oscuridad previa al amanecer, «no sé si he sido cobarde o santa en estos últimos meses, pero sé que tú no me diste esta vida para que la pasara siendo borrada por personas que deberían amarme. Muéstrame qué hacer. Dame el valor para dar el primer paso».
El silencio que siguió ya no se sintió vacío. Se sintió lleno de posibilidades, preñado del tipo de guía divina que había estado demasiado abatida para reconocer. Por primera vez en meses, sentí la presencia de Dios no como una esperanza distante, sino como un consuelo inmediato, envolviéndome como el viejo suéter de pescar de Walter que aún colgaba en el armario. Me vestí cuidadosamente esa mañana, eligiendo el vestido azul marino que había usado para el funeral de Walter, el que me hacía lucir digna y fuerte en lugar de frágil y olvidable. Me puse lápiz labial por primera vez en semanas. El simple acto de autocuidado sintiéndose revolucionario después de meses de hacerme lo más invisible posible. Cuando me miré en el espejo del baño, vi vislumbres de la mujer que solía ser, la que había criado a un hijo y enterrado a un esposo, y sobrevivido 7 décadas de vida con gracia y determinación. La cocina estaba vacía cuando bajé las escaleras. La casa aún envuelta en la quietud que precede a que una familia se despierte y comience otro día de darse por sentado. Preparé café en la cafetera que Walter me había regalado para nuestro 20º aniversario, la que tenía una abolladura en el costado de la vez que Bernardo la tiró de la encimera cuando era un adolescente torpe, disculpándose profusamente mientras yo le aseguraba que algunas imperfecciones solo hacían las cosas más preciosas. Qué joven y dulce había sido entonces, cuán genuinamente arrepentido por un accidente tan pequeño. Ahora estaba planeando tomar toda mi casa sin siquiera la cortesía del remordimiento genuino, como si el trabajo de mi vida fuera su herencia natural a reclamar mientras yo aún respiraba. Pero hoy no. Hoy iba a decir que no por primera vez en 2 años. Esperé hasta que todos estuvieron sentados alrededor de la mesa del desayuno, mi mesa, en mi comedor, comiendo comida que había comprado con mi cheque de seguridad social, antes de hacer mi anuncio. Bernardo estaba desplazándose por su teléfono mientras se metía cereal en la boca. Tania se quejaba de la energía negativa de su instructor de yoga, y los niños estaban absortos en sus propios dispositivos electrónicos, 3 conversaciones separadas que sucedían simultáneamente mientras nadie se comunicaba realmente con nadie más. He tomado una decisión sobre la casa, dije, con mi voz cortando su charla distraída como una campana de iglesia llamando a los fieles a la adoración. El repentino silencio fue casi cómico. 4 pares de ojos se volvieron hacia mí con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la sospecha y la alarma absoluta. Por un momento, sentí que estaba viendo un documental de naturaleza, donde las gacelas de repente se dan cuenta de que el león ya no está durmiendo. «Eso es maravilloso, mamá», dijo Bernardo, con la voz cuidadosamente controlada, pero con los ojos agudos de anticipación. Sabía que entrarías en razón. ¿Cuándo podemos programar la cita con el abogado? No voy a firmar nada, respondí, saboreando la forma en que las palabras se sentían en mi boca. Firmes, finales, irrevocables. Esta es mi casa. Walter y yo la construimos con nuestras manos, nuestros corazones y nuestras oraciones. No se la voy a firmar a nadie. La transformación en la expresión de Bernardo fue inmediata y horrible. La máscara de preocupación paciente cayó, revelando algo frío y calculador por debajo, que hizo que mi estómago se revolviera con reconocimiento. Este era el rostro que Tania había estado viendo todo el tiempo. El hombre real detrás de la actuación del hijo obediente que había estado manteniendo para mi beneficio. «Mamá, no seas ridícula», dijo, con el tono condescendiente que usaba cuando pensaba que alguien era intelectualmente inferior. «No puedes cuidar este lugar sola. Tienes 72 años. Tienes artritis. Apenas puedes subir las escaleras». «Las manejaba muy bien antes de que te mudaras», respondí, maravillada de lo tranquila que sonaba cuando mi corazón latía con la adrenalina de finalmente, defenderme a mí misma. Lo manejaba todo muy bien antes de empezar a gastar mis ahorros en la familia de quiere en lugar de mis propias necesidades. El tenedor de Tania chocó contra su plato, el sonido agudo y metálico en el tenso silencio. «Susana, estás siendo irrazonable. Te hemos estado cuidando, no al revés, cuidándome». La mentira era tan descarada, tan completamente divorciada de la realidad, que en realidad me reí.
un sonido que pareció sorprenderlos más que mi negativa a firmar sus papeles. ¿Cuidándome? Repetí, mirando alrededor de la mesa a rostros que se habían vuelto cada vez más hostiles, al darse cuenta de que su víctima ya no cooperaba con su propia victimización. ¿Al apoderarse de mi rincón de oración? ¿Al tirar mis pertenencias sin preguntar? ¿Al hacerme comer sola mientras tienen tiempo familiar que no me incluye? ¿Al planear la renovación de mi dormitorio mientras todavía estoy viva para enterarme? El último comentario dio en el blanco con perfecta precisión. La cara de Tania se sonrojó profundamente y tuvo la gracia de apartar la mirada, finalmente entendiendo que yo había escuchado su conversación casual sobre mi muerte como una oportunidad para la renovación del hogar. «Estabas espiando», dijo, con la voz débil por la vergüenza y la ira. «Estaba viviendo en mi propia casa», corregí. «Algo que pretendo seguir haciendo mientras Dios me dé aliento». Bernardo se apartó de la mesa con tanta brusquedad que su silla raspó contra la madera dura con un sonido como uñas en una pizarra. «Bien», dijo, con la voz tensa de rabia apenas controlada. «Si así es como quieres jugar, nos mudaremos. Ya verás lo bien que te va cuando no nos tengas aquí para ayudarte». La amenaza pendía en el aire como el humo de un fuego que finalmente se había extinguido. Esperaban que entrara en pánico, que les rogara que se quedaran, que prometiera cualquier cosa con tal de que continuaran bendiciéndome con su presencia en mi propia casa. En cambio, sentí algo que no había experimentado en 2 años, un alivio tan profundo que casi me mareó. «Eso sería maravilloso», dije, queriendo decir cada palabra. «Te ayudaré a empacar». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños levantaron la vista de sus dispositivos, sintiendo que algo fundamental había cambiado en la dinámica familiar, que la abuela a la que habían aprendido a ignorar de repente hablaba con una autoridad que nunca habían escuchado antes. «¿No lo dices en serio?», dijo Tania con la voz incierta por primera vez desde que la conocía. «Estarás sola. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te caes por las escaleras o sufres un ataque al corazón? ¿Quién cuidará de Emilia?» Emilia. La mención del nombre de mi nieta fue como un golpe físico, recordándome que esta batalla no se trataba solo de mi propia dignidad, sino de proteger a una niña inocente de la pobreza emocional que había infectado este hogar. «Emilia vendrá conmigo», dije, sorprendiéndome incluso a mí con su certeza. «Si su padre no quiere ser su padre, entonces yo seré su madre. Le daré lo que necesita: amor, atención, cuentos para dormir y un hogar donde importe». La explosión que siguió fue inmediata y dramática. Bernardo gritó sobre los derechos legales, las leyes de custodia y la enajenación parental. Tania gritó sobre manipulación y robar niños, y cómo yo estaba destruyendo a la familia. Los adolescentes se unieron con sus propias quejas sobre lo injusto que era que Emilia pudiera escapar mientras ellos estaban atrapados con unos padres que nunca habían aprendido a ver a los niños como algo más que accesorios para sus propias vidas. Pero a través de todo el ruido, la furia y los desesperados intentos de recuperar el control, escuché algo más. La vocecita de Emilia, apenas audible por encima del caos, diciendo: «Sí, abuela, por favor, sí». Esa noche, después de que los gritos cesaron y la familia se retiró a sus respectivas esquinas para tramar su próximo movimiento, me senté en la silla de Walter en la sala de estar y abrí mi Biblia en el libro de Ruth. La historia de una mujer que eligió la lealtad por encima de la conveniencia, que siguió a su corazón en lugar de las expectativas sociales, que confió en que Dios proveería incluso cuando el camino por delante parecía imposible. «A donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré», leí en voz alta, con la voz firme en la silenciosa casa. «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Emilia apareció en la puerta, su pequeña figura retroiluminada por la luz del pasillo, sosteniendo el elefante de peluche que le había dado para su 4º cumpleaños, el único juguete que había sobrevivido a las periódicas sesiones de desgaste de Tania, porque Emilia lo había escondido debajo de su colchón como un preciado secreto. «Abuela», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, «¿de verdad lo decías en serio? ¿De verdad puedo ir a vivir contigo?» Extendí mis brazos, y ella corrió hacia mí de la forma en que los niños deberían correr hacia las personas que los aman,
sin dudarlo, sin miedo, sin el cuidadoso cálculo que se había convertido en algo natural en esta casa donde el afecto era condicional y el amor era una transacción. «Mi niña», dije, abrazándola con fuerza y aspirando el aroma de su cabello, aún dulce con la inocencia de la infancia, a pesar de todo lo que había presenciado. «Tú y yo vamos a tener aventuras. Vamos a leer cuentos y hornear galletas y rezar juntas sin susurrar. Vamos a recordar lo que se siente al ser una familia». «¿Se enojará papá?», preguntó, con sus manitas agarrando mi suéter con el agarre desesperado de alguien que había aprendido que las cosas buenas podían ser arrebatadas sin previo aviso. «Probablemente», dije honestamente, porque había aprendido que proteger a los niños a veces significaba decirles la verdad en lugar de bonitas mentiras. Pero a veces la gente se enoja cuando dejas de permitirles que te traten mal. Eso no significa que estés equivocada al protegerte. Asintió con la solemne comprensión de una niña que ya había aprendido más sobre la disfunción familiar de lo que la mayoría de los adultos jamás aprenderían. «Abuela», dijo, «he estado rezando para que Dios nos ayude. ¿Crees que Él me escuchó?» Miré a esta preciosa niña, este regalo del cielo que me había recordado que valía la pena luchar, que el amor valía la pena defender, que a veces lo más cristiano que podías hacer era negarte a permitir la crueldad disfrazada de obligación familiar. «Ay, mi amor», dije, con lágrimas corriendo por mis mejillas por primera vez en meses. Pero estas eran lágrimas de alegría, no de desesperación. Creo que nos escuchó a las dos. Esa noche, llamé a mi abogado, el viejo señor Darnell, quien había manejado el testamento de Walter y las transferencias de nuestra propiedad a lo largo de los años. Su voz era cálida y familiar, una conexión con la vida que había construido antes de que casi fuera destruida por personas que confundían la generosidad con la debilidad. «Susana, ¿cómo estás? Te he estado pensando desde que falleció Walter». «Estoy mejor, señor Darnell, mucho mejor. Pero necesito algunos consejos legales sobre mi casa y mi nieta». «Por supuesto. ¿Qué está pasando?» Y por primera vez en 2 años, le conté a alguien la verdad completa sobre lo que había estado pasando en mi propia casa, sobre el borrado sistemático de mi identidad, sobre el abuso financiero disfrazado de necesidad familiar, sobre la forma en que Emilia había sido tratada como una sirvienta, mientras sus hermanastros eran tratados como reyes. El silencio al otro lado de la línea fue largo y reflexivo. «Susana», dijo finalmente el señor Darnell, «no tienes que vivir así. Tienes opciones, tienes derechos, y esa niñita merece algo mejor de lo que estás describiendo». «¿Qué hago?», pregunté, sintiendo que finalmente estaba haciendo la pregunta correcta después de meses de hacerlas incorrectas. «Lucha», dijo simplemente. «Recupera tu vida y confía en que Dios te guiará a través de lo que venga». La mañana en que le entregué a Bernardo y a su familia un aviso escrito de 30 días para desocupar mi casa, fue la mañana en que entendí completamente lo que Jesús quería decir cuando limpió el templo. A veces, el amor requiere una acción justa. A veces, la bondad exige límites firmes. Y a veces, lo más cristiano que puedes hacer es negarte a permitir que los espacios sagrados sean profanados por aquellos que han olvidado lo que significa la santidad. El señor Darnell había preparado los documentos de desalojo con la eficiencia de alguien que había visto a demasiados clientes ancianos ser aprovechados por sus propios hijos. «Susana», había dicho durante nuestra reunión en su oficina con paneles de roble que olía a libros de derecho encuadernados en cuero y a décadas de justicia cumplida, «no estás siendo cruel, estás siendo sabia. Hay una diferencia entre la caridad cristiana y permitir el abuso». Llevé esas palabras conmigo cuando entré por la puerta principal de mi casa, sosteniendo los documentos oficiales que finalmente, legalmente, irrevocablemente establecerían lo que nunca debió estar en duda, que esta era mi casa, y yo tenía el derecho de decidir quién vivía en ella. La sala de estar estaba vacía, excepto por Emilia, que estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra con sus libros para colorear extendidos a su alrededor, como una pequeña fortaleza de creatividad. Levantó la vista cuando entré, con el rostro iluminado con el tipo de alegría pura que no había visto en ella en meses.
la sonrisa de una niña que finalmente estaba aprendiendo que era deseada, valorada, amada sin condiciones ni expectativas. «Abuela, mira», dijo, mostrando un dibujo que había hecho de dos figuras de pie frente a una casita. «Estas somos tú y yo en nuestra nueva casa. ¿Ves? Dibujé flores en el jardín y un columpio en el patio trasero y una ventana grande donde podemos ver los pájaros». Me arrodillé junto a ella, con el corazón hinchado con una mezcla de amor y determinación que se sentía como una armadura contra cualquier batalla que estuviera por venir. «Es hermoso, mi amor. Vamos a hacerlo aún más hermoso en la vida real. ¿De verdad vamos a tener nuestra propia casa?», preguntó, con la frágil esperanza de alguien que había aprendido a no contar con las promesas, pero no podía evitar creer en esta. «Realmente sí», le aseguré, alisándole el cabello con una mano que ya no temblaba con la incertidumbre. «Dios nos está abriendo un camino, como siempre lo hace para sus hijos». El sonido de la llave de Bernardo en la puerta principal interrumpió nuestro momento tranquilo, seguido por las voces familiares de la familia que regresaba de cualquier salida del sábado que hubieran planeado sin consultarme. Me puse de pie, enderezando los hombros y levantando la barbilla con la dignidad de una mujer que finalmente había recordado su propio valor. «Mamá, necesitamos hablar», anunció Bernardo al entrar en la sala de estar, con Tania flanqueándolo como un general preparándose para la batalla. Los niños desaparecieron arriba con la eficiencia practicada de personas que habían aprendido a reconocer los signos de un inminente conflicto adulto. «Sí, lo necesitamos», acepté, extendiendo los documentos legales que lo cambiarían todo. «Tengo algo para ti». Bernardo tomó los papeles con el aire confiado de alguien que esperaba que fueran la transferencia de la escritura de la casa que había estado exigiendo. Observé cómo su expresión cambiaba mientras leía. Observé cómo la comprensión amanecía como un frío amanecer en sus facciones. Observé cómo se daba cuenta de que su víctima acababa de convertirse en su oponente. «¿30 días?» dijo, con la voz subiendo con incredulidad e ira. «¿Nos estás desalojando? ¿A tu propia familia?» «Estoy recuperando mi casa», corregí, con la voz firme a pesar de la forma en que mi corazón latía contra mis costillas. «Estoy ejerciendo mis derechos legales como propietaria para decidir quién vive en mi casa». Tania arrebató los papeles de las manos de Bernardo, con los ojos escudriñando el lenguaje legal con la desesperación de alguien que busca lagunas en un contrato que nunca esperó enfrentar. «Esto es ridículo», escupió, con su compostura cuidadosamente mantenida, agrietándose como una máscara hecha de yeso barato. «No puedes simplemente echar a tu familia a la calle. ¿Qué clase de cristiano hace eso?» La acusación dio en el blanco exactamente donde pretendía. Mi fe, mi identidad como seguidora de Cristo, mi profunda necesidad de ser vista como una buena persona que actuaba con amor y compasión. Por un momento, la vieja Susana vaciló. La mujer que había sido entrenada para creer que ser cristiano significaba aceptar el abuso con una sonrisa y llamarlo gracia. Pero entonces, recordé a Jesús volcando las mesas de los cambistas, su justa ira contra aquellos que habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Recordé que a veces el amor requiere acción, que a veces la bondad exige consecuencias, que a veces lo más piadoso que puedes hacer es negarte a permitir un comportamiento impío. Una cristiana que recuerda que el amor no significa dejar que la gente te destruya. Respondí, sorprendida por la fuerza de mi propia voz. Jesús dijo que pusieras la otra mejilla, pero nunca dijo que te quedaras quieta mientras la gente te abofeteaba ambas mejillas repetidamente. La cara de Bernardo estaba enrojecida de una ira que nunca había visto antes, con las manos apretadas en puños como si se estuviera conteniendo de la violencia física. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», dijo, con la voz temblorosa de furia, «después de toda la ayuda que te hemos dado, toda la compañía que te hemos proporcionado, todo el cuidado». «¿Qué cuidado?», interrumpí, con las palabras brotando de mí como agua de una presa rota. «¿Qué ayuda? Has vivido en mi casa sin pagar renta durante 2 años mientras yo pagaba tus comestibles, tus servicios públicos, las actividades de tus hijos. Has movido mis pertenencias sin preguntar. Has tirado mis posesiones sin permiso
Y me has hecho sentir como una extraña en mi propia casa. Has tratado a Emilia como a una sirvienta mientras mimabas a tus hijastros, y has planeado tomar mi casa en el momento en que yo muera. ¿Qué es exactamente la ayuda que crees que has proporcionado? El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Tania se abrió y se cerró sin sonido. La cara de Bernardo pasó por expresiones de rabia e incredulidad, y en algún lugar de arriba podía escuchar las voces de los niños mientras continuaban con sus juegos, felizmente inconscientes de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. «Te dimos compañía», dijo Tania finalmente, con la voz débil de alguien cuya narrativa cuidadosamente construida se estaba desmoronando ante sus ojos. «Te evitamos la soledad. Hicimos que esta casa volviera a sentirse como un hogar. Hicieron que esta casa se sintiera como una prisión», respondí, con cada palabra cayendo como una piedra en agua tranquila, creando ondas de verdad que no se podían deshacer. Me sentía más sola viviendo con ustedes que nunca viviendo sola, porque una cosa es la soledad, pero estar rodeada de gente que te trata como si no importaras es algo completamente diferente. Bernardo se acercó, su presencia repentinamente amenazante, de una manera que me hizo retroceder involuntariamente un paso. «Estás cometiendo un error, mamá. Un gran error. ¿Crees que puedes manejar esta casa sola? ¿Crees que puedes cuidar a Emilia? Tienes 72 años. Nos estarás llamando para que te ayudemos en un mes». «Tal vez», dije, levantando la barbilla con un desafío que nos sorprendió a ambos. «Pero al menos, cuando pida ayuda, será de personas que realmente quieren darla, no de personas que la ven como una palanca para la manipulación futura». «Bien», dijo Bernardo, con la voz fría de la finalidad. «Bien. ¿Nos quieres fuera? Nos iremos. Pero no vengas llorando cuando la realidad te golpee. No nos llames cuando te caigas por las escaleras, o cuando se descomponga la caldera, o cuando Emilia se enferme y te des cuenta de que no puedes ser madre a tu edad. No lo haré», dije, y lo sentí. «Llamaré a personas que se preocupan por nosotros, personas que entienden que la familia significa apoyarse mutuamente en lugar de usarse mutuamente». «¿Y Emilia?», preguntó Tania, con la voz afilada por la malicia. «¿Crees que puedes simplemente llevártela? ¿Crees que Bernardo simplemente te dejará ir con su hija?» Este era el momento que había estado temiendo, la batalla que sabía que sería la más difícil de librar. Emilia era la hija biológica de Bernardo, y a pesar de su negligencia, a pesar de su obvia preferencia por sus hermanastros, la ley probablemente se pondría del lado del padre sobre la abuela. Pero cuando abrí la boca para responder, una vocecita habló desde la escalera. «Quiero quedarme con la abuela». Emilia estaba en el escalón inferior, con el elefante agarrado en sus brazos, con su rostro lleno de una determinación que parecía desgarradoramente adulta en sus rasgos de 6 años. «Papá, de todas formas no me quieres. Quieres a Mateo y a Camila, pero a mí no me quieres. La abuela me quiere. Me lee cuentos y me ayuda con mis oraciones y recuerda lo que me gusta para desayunar». La verdad dicha por una niña golpeó la habitación como un rayo, iluminando todo lo que había estado oculto en las sombras. La cara de Bernardo se puso blanca, luego roja, pasando por emociones demasiado rápido para catalogar. «Emilia, eso no es cierto. Por supuesto que te quiero». «No, no lo haces», dijo Emilia con la brutal honestidad que solo los niños poseen. «Olvidaste mi cumpleaños el mes pasado. No viniste a mi obra de teatro en la escuela. Cuando me enfermé, me dijiste que le pidiera a la abuela que me cuidara porque estabas demasiado ocupado. La abuela nunca se olvida de mí». Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas mientras observaba a esta valiente niñita defenderse de una manera que me había tomado 2 años aprender. Estaba protegiéndonos a ambas, diciendo verdades que los adultos habían sido demasiado orgullosos o demasiado manipuladores para reconocer. «Emilia, cariño», dijo Tania, con la voz adoptando una falsa dulzura que me daba escalofríos. «No entiendes. La abuela es mayor. Puede que se enferme o algo peor. ¿Qué te pasaría entonces?» «Entonces estaría triste», dijo Emilia simplemente. «Pero aún tendría a alguien que me amara de verdad. No solo un amor fingido cuando los demás están mirando».
La conversación que siguió fue dolorosa y necesaria, llena de amenazas, súplicas y desesperados intentos de manipulación emocional. Bernardo alternó entre prometer ser un mejor padre y amenazar con acciones legales. Tania probó de todo, desde viajes de culpa hasta sobornos para convencer a Emilia de que cambiara de opinión. Pero mi nieta se mantuvo firme, con su corazón de 6 años de alguna manera, entendiendo lo que me tomó 7 décadas aprender, que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Al final, ante la elección entre una batalla por la custodia que expondría su negligencia ante los tribunales y dejar que Emilia se fuera con alguien que realmente la quería, Bernardo eligió el camino de menor resistencia. Bien, dijo, con la voz hueca por la derrota. Llévala. Pero no esperes ningún apoyo económico. No esperes visitas. Si quieres jugar a ser madre con ella, estás sola. He estado sola. Respondí en voz baja. La única diferencia es que ahora es oficial. 3 semanas después, estaba parada en la entrada, viendo cómo un camión de mudanzas se llevaba las últimas de sus pertenencias, sintiéndome más ligera que en años. La casa era mía de nuevo, tranquila, pacífica y llena de posibilidades. Emilia estaba sentada en los escalones delanteros, dibujando imágenes de nuestro futuro, mientras tarareaba un himno que le había enseñado años atrás. Mientras el camión desaparecía por la esquina, llevándose consigo el peso de 2 años de abuso emocional y manipulación, sentí algo que no había experimentado desde que murió Walter. Esperanza. No la esperanza desesperada de alguien que reza por el rescate, sino la esperanza segura de alguien que había aprendido a rescatarse a sí misma. ¡Abuela!, llamó Emilia, levantando la vista de su obra de arte. ¿Podemos entrar y hacer galletas ahora? ¿Nuestras galletas? ¿En nuestra casa? Sí, mi amor, dije, tomando su pequeña mano en la mía y caminando hacia la puerta principal de la casa que había luchado por conservar. Hagamos galletas, hagamos música, hagamos recuerdos. Hagamos que esta casa vuelva a sentirse como un hogar. Sam, mientras cruzábamos el umbral juntas, susurré una oración de gratitud al Dios que me había dado la fuerza para luchar por lo correcto, la sabiduría para reconocer mi propio valor y el coraje para elegir el amor por encima de la tolerancia, la dignidad por encima de la paz, la verdad por encima de la disfunción familiar disfrazada de lealtad. La casa era nuestra. El futuro era nuestro. Y por primera vez en 2 años, eso se sentía como suficiente. La primera mañana que me desperté en mi propia casa, sin el peso de las expectativas ajenas presionando mi pecho, se sintió como el domingo de resurrección, el tipo de resurrección que sucede no una vez al año, sino cada vez que alguien elige dejar de vivir como si ya estuviera muerto. La luz del sol entraba a raudales por las cortinas de encaje que había cosido con mis propias manos, iluminando un dormitorio que finalmente, completamente, pacíficamente era mío. La suave respiración de Emilia venía de la cama junto a la mía. Habíamos decidido compartir el dormitorio principal hasta que se sintiera lo suficientemente segura como para dormir sola, y atesoré estos momentos tranquilos en los que podía ver su rostro relajarse en el tipo de sueño pacífico que solo llega cuando un niño se siente verdaderamente seguro. Su elefante estaba metido debajo de su brazo, y sus labios se curvaban en una leve sonrisa que sugería sueños llenos del tipo de alegría que había estado ausente de esta casa durante demasiado tiempo. Gracias, Señor, susurré a la dorada luz de la mañana, con el corazón tan lleno de gratitud que apenas podía contenerla. Gracias por darme el coraje de elegir el amor por encima de la miedo, la dignidad sobre la paz, la verdad sobre las cómodas mentiras que estaban matando lentamente mi espíritu. La oración se sintió diferente ahora, no la súplica desesperada de alguien que espera ser rescatada, sino la conversación confiada de alguien que había aprendido a ser socia en su propia salvación. Dios había estado allí todo el tiempo, esperando a que dejara de aceptar la crueldad como mi cruz, para llevar y comenzara a reconocer que Él quería algo mejor para su hija. Nuestra primera semana juntas a solas había sido una revelación, sin la tensión de tratar constantemente de evitar el conflicto o el agotamiento de caminar sobre cáscaras de huevo en nuestra propia casa.
Emilia y yo habíamos redescubierto el simple placer de ser nosotras mismas. Desayunábamos en la mesa de la cocina sin prisas, cantábamos himnos mientras lavábamos los platos, y pasábamos tardes enteras leyendo cuentos en la sala de estar que finalmente estaba libre de la energía opresiva de las personas que resentían nuestra presencia. Pero el cambio más profundo fue en la propia Emilia. La niña tranquila y cuidadosa que había aprendido a hacerse invisible, comenzó a florecer como una flor que finalmente recibía suficiente luz solar. Se reía más libremente, hacía preguntas sin temor a que le dijeran que estaba molestando a alguien, y comenzó a moverse por la casa con la gracia segura de alguien que sabía que pertenecía. «Abuela», dijo una mañana mientras hacíamos panqueques juntas, con sus pequeñas manos mezclando la masa con intensa concentración, «tuve un sueño anoche que Jesús estaba en nuestra cocina, y estaba sonriendo porque estábamos felices». La simple teología de su declaración me hizo llorar. Esta niña entendía algo que me había tomado 7 décadas aprender, que la presencia de Dios es más evidente no en grandes gestos o intervenciones milagrosas, sino en la alegría cotidiana de las personas que han aprendido a amarse a sí mismas y a los demás. «Creo que estaba sonriendo, mi amor», dije, besando la parte superior de su cabeza. «Creo que ha estado esperando que recordemos que la felicidad no es egoísta, es sagrada». Esa misma semana, hice algo que no había hecho en 2 años. Llamé a mi vieja amiga Margarita Collins, que había sido mi compañera de oración desde que éramos jóvenes esposas, aprendiendo a navegar juntas por el matrimonio y la maternidad. Margarita había intentado mantener el contacto durante el oscuro período con la familia de Bernardo, pero yo había estado demasiado avergonzada de mis circunstancias para aceptar sus invitaciones o devolverle las llamadas. «Susana Huertas», dijo cuando escuchó mi voz, con un tono que transmitía 40 años de amistad y el tipo de amor que sobrevive a cualquier cantidad de negligencia. «He estado rezando por ti todos y cada uno de los días, y pude sentir en mi espíritu que algo había cambiado. Cuéntamelo todo». Así lo hice. Le conté sobre el borrado sistemático de mi identidad, la manipulación financiera, el abuso emocional disfrazado de obligación familiar. Le conté sobre el coraje de Emilia y mi propio despertar, sobre la batalla legal, el aviso de 30 días, y la mañana en que me desperté libre. Le conté sobre la culpa que aún sentía, la voz insistente que susurraba que había fracasado como madre cristiana, que había elegido el orgullo sobre la unidad familiar, que había roto lazos sagrados que deberían haberse preservado a cualquier precio. Margarita escuchó con la paciencia de alguien que había aprendido a reconocer la diferencia entre la confesión y la autoflagelación. Cuando terminé, se quedó callada durante un largo momento antes de hablar con la autoridad de alguien que había caminado de cerca con Dios durante 7 décadas. «Susana», dijo, con voz suave pero firme, «Jesús nunca nos pidió que fuéramos felpudos. Nos pidió que fuéramos discípulos. Hay una diferencia entre poner la otra mejilla y dejar que la gente use tu rostro para practicar tiro al blanco. No abandonaste a tu familia. Te negaste a permitir su crueldad. No elegiste el orgullo sobre el amor. Elegiste el respeto por ti misma sobre la autodestrucción». Sus palabras se sintieron como absolución, como el tipo de perdón que había tenido miedo de pedirle a Dios, porque pensaba que significaba admitir que había pecado al protegerme a mí misma y a Emilia. Pero Margarita me ayudó a entender que a veces lo más parecido a Cristo que puedes hacer es negarte a participar en tu propia crucifixión, especialmente cuando hay niños mirando que necesitan aprender que el amor no requiere la autoeliminación. «Quiero verte», continuó Margarita. «Quiero conocer a esta valiente nieta tuya. Y quiero presentarles a ambas a mi grupo de estudio bíblico de los miércoles por la noche. Somos un grupo de mujeres que hemos aprendido que el amor de Dios es lo suficientemente grande como para manejar nuestras preguntas, nuestra ira, nuestra necesidad de justicia y nuestro deseo de alegría. Creo que encajarías perfectamente». El grupo de estudio bíblico se reunía en la sala de estar de Margarita, un espacio acogedor lleno de muebles desgastados y el tipo de desorden confortable que se acumula cuando las personas priorizan las relaciones sobre las apariencias.
6 mujeres de entre 55 y 82 años, cada una con su propia historia de supervivencia y fe, cada una habiendo aprendido que seguir a Jesús a veces significa tomar decisiones que parecen egoístas a las personas que no entienden la diferencia entre el autocuidado y el egoísmo. Estaba Dorotea, que había dejado un matrimonio abusivo después de 30 años y descubrió que el amor de Dios no dependía de su capacidad para soportar el sufrimiento. Estaba Patricia, que había dejado de dar dinero a su hijo adicto al juego y aprendió que permitir no era amor. Estaba Ruth, que había internado a su madre en un asilo de ancianos, a pesar de la presión familiar, y encontró la paz al saber que la atención profesional era mejor que la atención culpable. La historia de cada mujer era diferente, pero los temas eran universales. La lucha entre la caridad cristiana y los límites saludables, la dificultad de distinguir entre el amor y la manipulación, el desafío de mantener la fe mientras se niega a aceptar el abuso como la voluntad de Dios. Todas hemos estado donde tú estás, me dijo Margarita después de mi primera reunión, mientras Emilia jugaba con el antiguo pero gentil Golden Retriever de Ruth en el patio trasero. Todas hemos tenido que aprender que el martirio no es un don espiritual. A menudo es una forma de orgullo espiritual disfrazado de humildad. Dios no quiere que sus hijas sean víctimas. Quiere que estemos completas. El grupo se convirtió en mi salvavidas durante esos primeros meses de reconstrucción, cuando luchaba con la culpa por la ausencia de Bernardo de nuestras vidas. Dorotea me recordaba que las consecuencias son la forma en que el amor enseña límites. Cuando me preocupaba la adaptación de Emilia a sus nuevas circunstancias, Patricia compartía historias de cómo los niños prosperan cuando finalmente reciben la atención que merecen. Cuando me preguntaba si era demasiado mayor para empezar de nuevo, Ruth se reía y decía, «Cariño, Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó para sacar a los israelitas de Egipto. Tú solo tienes 72 y solo estás guiando a una niñita a la seguridad». Emilia floreció en este ambiente de fe sin miedo, amor sin condiciones, aceptación sin requisitos. Se sentaba tranquilamente durante nuestras sesiones de estudio bíblico, coloreando en un rincón mientras absorbía conversaciones sobre la gracia de Dios, la fortaleza de las mujeres y el santo arte de decir no a las demandas impías. Una noche, cuando íbamos caminando a casa desde la casa de Margarita, Emilia deslizó su mano en la mía y dijo, «Abuela, me gustan tus amigas de la iglesia. Se ríen mucho para la gente que habla tanto de Jesús». «¿Qué quieres decir, mi amor?», pregunté, curiosa por la perspectiva de 6 años sobre la dinámica de nuestro grupo. En nuestra antigua iglesia, la gente siempre parecía triste cuando hablaba de Dios, como si lamentaran creer en Él. Pero tus amigas parecen felices, como si Dios les hiciera sentir bien en lugar de asustadas. Su observación me golpeó con la fuerza de la revelación. Tenía razón. Durante esos 2 años de lenta asfixia espiritual, había aprendido a acercarme a Dios con la misma cuidadosa ansiedad que traía a cualquier otra relación, preocupada constantemente por decepcionarlo, constantemente con miedo de que mi dolor fuera evidencia de una fe insuficiente, pero rodeada de mujeres que habían aprendido a ver a Dios como su defensor en lugar de su juez. Estaba redescubriendo la alegría que primero me había atraído a la fe cuando era una mujer joven. La oración se convirtió en conversación en lugar de actuación. El estudio de la Biblia se convirtió en exploración en lugar de obligación. La iglesia se convirtió en celebración en lugar de deber. Los cambios en nuestras vidas eran visibles para todos los que nos conocían. La maestra de Emilia comentó sobre su mejora de confianza y rendimiento académico. Nuestros vecinos mencionaron lo brillante que se veía la casa, lo abundante que parecía florecer el jardín, lo acogedor que se sentía nuestro hogar de una manera que no lo había hecho en años. Pero el cambio más profundo fue interno, la curación gradual de heridas que no me había dado cuenta de que estaba cargando, la lenta restauración de la autoestima que había sido sistemáticamente destruida por personas que confundían el amor con el control. 6 meses después de que la familia de Bernardo se mudara, recibí una llamada que había estado tanto esperando como temiendo. Era el propio Bernardo, con la voz despojada de la arrogancia y la manipulación
que habían caracterizado nuestras últimas conversaciones, llevando en cambio el sonido hueco de alguien que finalmente se había dado cuenta del costo de sus elecciones. «Mamá», dijo, con la palabra llevando más emoción genuina de la que había escuchado de él en años. «Necesito contarte algo. Tania me dejó, se llevó a los niños y se mudó con su exmarido. Dijo que vivir contigo le había mostrado cómo era la familia de verdad, y ya no podía fingir que lo que teníamos era amor. Escuché en silencio, con el corazón roto no por mi propia reivindicación, sino por el hombre que se había perdido tan completamente que tuvo que perderlo todo para encontrar el camino de regreso a la verdad. Me equivoqué», continuó, con la voz quebrada por el peso del reconocimiento tardío. «Me equivoqué tanto sobre todo. Sobre ti, sobre Emilia, sobre lo que significa la familia. Dejé que me convenciera de que tú eras el problema, que nos estabas frenando, que eras demasiado mayor y demasiado fija en tus costumbres para entender lo que necesitábamos. Pero la verdad es que yo era el problema. Olvidé quién me crió. Olvidé lo que me enseñaste sobre el amor y el respeto y el cuidado de la familia». La disculpa que había esperado 2 años para escuchar se sintió extrañamente hueca, ahora que finalmente había llegado. No porque no fuera sincera, podía escuchar el arrepentimiento genuino en su voz, sino porque había superado la necesidad de ella. Había aprendido a validar mi propio valor, a confiar en mi propio juicio, a encontrar mi identidad en el amor de Dios en lugar de en la aprobación de otras personas. «Te perdono, Bernardo», dije, queriendo decir completamente lo que decía. «Te perdono no porque lo estés pidiendo, sino porque el perdón es la forma en que mantengo mi corazón libre del veneno del resentimiento». «¿Puedo ver a Emilia?», preguntó, con la voz completamente quebrada. «¿Puedo intentar ser el padre que ella merece? ¿Puedo intentar recuperar lo que tiré?». Miré al otro lado de la habitación a Emilia, que estaba leyendo un libro sobre princesas valientes y abuelas heroicas, con su rostro tranquilo y contento de una manera que había tardado meses en lograrse. Merecía un padre que la amara incondicionalmente, pero también merecía protección de los adultos que trataban a los niños como accesorios para sus propias necesidades emocionales. «Sí», dije finalmente, pero lentamente, y con supervisión, «y solo si ella quiere. Ella no es tu posesión, Bernardo. No es tu oportunidad de sentirte mejor contigo mismo. Es una niña que necesita sentirse segura, amada y valorada. Si puedes darle eso, realmente darle eso, entonces podemos intentarlo». 1 año después de que recuperé mi vida, estaba de pie en mi cocina una mañana de domingo, viendo a Emilia ayudarme a preparar el desayuno para una casa llena de amor en lugar de tensión, y me maravillé de cómo Dios puede convertir incluso nuestras heridas más profundas en puertas para su gracia. La misma habitación donde una vez había comido comidas solitarias, mientras mi propia familia se reunía sin mí, ahora resonaba con risas, mientras Emilia conversaba sobre su lección de la escuela dominical, mientras Margarita y Dorotea ayudaban a poner la mesa para nuestro brunch semanal después de la iglesia. «Abuela», dijo Emilia, colocando cuidadosamente servilletas junto a cada plato con la precisión de alguien que había aprendido que los detalles importan cuando estás creando algo hermoso. «La señora Margarita dice que eres diferente a como eras antes. Dice que ahora brillas como la gente de mi libro de cuentos bíblicos». Me detuve en mi agitación de la masa para panqueques, impactada por la simple verdad de la observación de una niña. Era diferente, no solo recuperada del trauma, sino transformada por él. La mujer que una vez había aceptado migajas de su propia mesa, había aprendido a preparar banquetes para personas que celebraban su existencia en lugar de simplemente tolerarla. «Brillo porque soy amada, mi amor», le dije, besando la parte superior de su cabeza, que ahora portaba la postura confiada de una niña, que nunca había dudado de su lugar en el mundo. «Y porque finalmente aprendí a amarme a mí misma como Dios me ama, completamente, sin condiciones, sin disculpas». El timbre interrumpió nuestra conversación, y Emilia corrió a abrirlo con el entusiasmo intrépido de alguien que esperaba que las cosas buenas entraran por nuestra puerta. Pero cuando regresó, su expresión era cuidadosamente neutral, y supe sin mirar quién había venido de visita.
Bernardo estaba en la puerta de mi cocina, con el sombrero en la mano, luciendo mayor de sus 38 años, y comportándose con la humildad de alguien que había aprendido duras lecciones sobre el orgullo y sus consecuencias. Había estado viniendo una vez al mes durante los últimos 6 meses, siempre por invitación, siempre supervisado, ganándose lentamente la confianza que había destrozado y la relación que casi había destruido. «Hola, mamá», dijo, con la voz llevando el respeto que había estado ausente durante tanto tiempo. «Gracias por dejarme acompañarlos al desayuno». «Hola, hijo», respondí, con la palabra sintiéndose natural de nuevo por primera vez en años. No porque hubiera olvidado su traición, sino porque había aprendido la diferencia entre el perdón y la tontería, entre la gracia y permitir. Emilia se acercó a su padre con el cariño cauteloso de alguien que estaba aprendiendo a confiar de nuevo, pero no había olvidado el dolor de la decepción. «Papi, ¿quieres ayudarme a poner tu lugar en la mesa?» La abuela me enseñó a doblar las servilletas en flores. La maravilla en los ojos de Bernardo mientras observaba a su hija, realmente la observaba, como si la viera claramente por primera vez, era a la vez desgarradora y sanadora. «Me encantaría, Emilia. Gracias por invitarme». Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa que una vez había presenciado tanto dolor y ahora albergaba tanta alegría, sentí el peso de la fidelidad de Dios de maneras que me dejaron sin palabras de gratitud. Margarita hizo la bendición con la alegría confiada de alguien que había aprendido a ver la mano de Dios tanto en el triunfo como en la prueba, y compartimos una comida que sabía a redención. «Bernardo», dijo Dorotea con la honestidad directa que proviene de tener 70 años y haber terminado de fingir, «tu mamá nos ha contado sobre tu viaje de regreso a tu familia. Se necesita valor para admitir cuando te equivocas y trabajar para corregirlo». La cara de Bernardo se sonrojó de vergüenza y reconocimiento. «Tuve que perderlo todo para darme cuenta de lo que tenía», dijo, con la voz firme a pesar de la emoción que la sostenía. «Pasé mucho tiempo pensando que la mamá me estaba frenando, que nunca me di cuenta de que ella era la base que mantenía todo unido. Traté a la mujer que me crió como si fuera prescindible, y le enseñé a mi hija que el amor era condicional. Estoy pasando el resto de mi vida tratando de deshacer ese daño». Emilia extendió la mano por la mesa y le dio una palmadita en la mano a su padre, con la sabia gentileza de alguien mucho mayor que sus 7 años. «Está bien, papi. La abuela dice que la gente puede aprender a amar mejor si realmente quiere. Dice que Dios nos da nuevas oportunidades todos los días». La simple teología del perdón dicha por una niña que tenía todo el derecho a albergar resentimiento, pero en cambio eligió la gracia. Fue un momento que cristalizó todo lo que había aprendido sobre la verdadera naturaleza del amor. No la aceptación pasiva que una vez había confundido con la caridad cristiana, sino la elección activa de crear espacio para la transformación, mientras se mantienen los límites que protegen lo que es sagrado. Después del desayuno, mientras Margarita y Dorotea ayudaban a Emilia a plantar flores nuevas en el jardín que se había convertido en su proyecto especial, Bernardo y yo nos sentamos en el columpio del porche delantero que Walter había construido durante nuestro primer verano en esta casa. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el jardín, donde la risa de Emilia se mezclaba con las voces de las mujeres que se habían convertido en nuestra familia elegida, creando una sinfonía de pertenencia que se sintió como una oración respondida. «Mamá», dijo Bernardo, con la voz tranquila por el peso de las palabras que habían tardado meses en encontrar, «necesito que sepas que lo que Tania dijo sobre ti, sobre que eras demasiado mayor, demasiado fija en tus costumbres, demasiada molestia, nada de eso era cierto. Pero la dejé que me convenciera de que lo era, porque era más fácil que admitir que tenía miedo». «¿Miedo de qué?», pregunté, genuinamente curiosa por la psicología que había impulsado su crueldad. «Miedo a no ser suficiente», admitió, con la voz quebrada por la vulnerabilidad que no había escuchado desde que era un adolescente enfrentando su primer desamor. «Miedo a que si no fuera perfecto, si no pudiera proporcionar todo lo que Tania quería, ella me dejaría. Así que traté de hacerme más grande haciéndote más pequeña. Pensé que si lograba que firmaras la casa, si pudiera demostrar que era el hombre al mando, ella me respetaría más».
La dolorosa ironía no se le escapó a ninguno de nosotros. Al tratar de aferrarse a una mujer que lo veía como un medio para un fin, había alejado a las personas que lo amaban incondicionalmente. Al buscar el respeto a través del dominio, había perdido la admiración que proviene del carácter. Al perseguir un futuro construido sobre la base de otra persona, había renunciado a la herencia de amor que era su derecho de nacimiento. El miedo nos hace hacer cosas terribles, dije, extendiendo la mano para tomar su mano, no porque hubiera olvidado su traición, sino porque elegí recordar su capacidad para la bondad. Pero el amor perfecto de Dios echa fuera el miedo, Bernardo. No tienes que ganarte el amor siendo perfecto, o proporcionando todo, o controlando a todos los que te rodean. Solo tienes que estar dispuesto a amar y a ser amado a cambio. ¿Cómo hago eso?, preguntó, y escuché en su voz al niño perdido que una vez me preguntó cómo atarse los zapatos, cómo rezar, cómo ser valiente cuando el mundo se sentía demasiado grande y aterrador. Empiezas por presentarte, dije simplemente. Sigues viniendo a estos desayunos dominicales incluso cuando es incómodo. Escuchas cuando Emilia habla en lugar de revisar tu teléfono. Preguntas cómo se siente en lugar de asumir que está bien. Recuerdas que el amor es un verbo, no solo un sentimiento. Durante los meses siguientes, vi a Bernardo aprender a ser padre de maneras que nunca le habían enseñado. Asistió a las obras de teatro de la escuela de Emilia y a las reuniones de padres y maestros. Recordó sus comidas favoritas y sus cuentos para dormir. Se disculpó cuando cometió errores y pidió orientación cuando se sintió perdido. Lenta, cuidadosa, pacientemente, recuperó la confianza que había perdido y construyó algo nuevo con su hija. No el afecto casual de la conveniencia, sino el vínculo profundo que proviene de elegirse mutuamente todos los días. Emilia floreció bajo esta atención como un jardín que finalmente recibe los cuidados adecuados. Su confianza creció, sus calificaciones mejoraron y comenzó a hablar sobre su futuro con la emoción de alguien que creía que las cosas buenas eran posibles. Se unió al coro de niños de la iglesia, aprendió a tocar el piano y comenzó a escribir historias sobre abuelas valientes y padres pacientes, y niñas que aprendieron que las familias podían repararse incluso después de que se rompieran. Pero quizás la transformación más hermosa fue en mi propio corazón, la amargura que había llevado, no solo hacia Bernardo y Tania, sino hacia Dios por permitir mi sufrimiento. Gradualmente se derritió como el hielo bajo el sol de la primavera. Aprendí a ver esos meses oscuros no como un castigo o un abandono, sino como una preparación para una comprensión más profunda de la gracia, una relación más auténtica con la fe y una visión más clara de lo que realmente requiere el amor. En el primer aniversario del día en que le entregué a Bernardo el aviso de desalojo, Emilia y yo organizamos una cena de celebración para nuestra familia elegida. Margarita, Dorotea, Ruth, Patricia y todas las mujeres que nos habían demostrado que envejecer no significa empequeñecerse, que la fe incluye el coraje de exigir un mejor trato, y que a veces lo más cristiano que puedes hacer es negarte a aceptar menos del amor que mereces. Quiero decir algo, anunció Emilia cuando nos reunimos alrededor de la mesa para el postre, con su rostro de 7 años serio por el peso de palabras importantes. Antes de vivir con la abuela, pensé que el amor significaba estar callada e invisible y agradecida por lo que la gente te daba, incluso si te ponía triste. Pero la abuela me enseñó que el amor significa ser tú misma y dejar que los demás amen a quien realmente eres, y no aceptar un trato que te hace sentir pequeña. Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa a rostros que reflejaban nada más que admiración y afecto. Me alegro de que la abuela aprendiera a amarse lo suficiente para salvarnos a las dos. Y me alegro de que el papi aprendiera a amarnos lo suficiente para cambiar. Y me alegro de que tengamos amigos que nos muestran cómo es el amor de Dios cada día. El silencio que siguió a sus palabras estuvo lleno de asombro, ante la sabiduría de los niños, ante el poder sanador de una comunidad auténtica,
ante la forma en que Dios puede tomar las piezas rotas de nuestras vidas y crear algo más hermoso que lo que existía antes de la ruptura. Cuando nuestros invitados se marcharon esa noche, Bernardo se quedó en el porche delantero, mirando a Emilia perseguir luciérnagas en la oscuridad que se avecinaba mientras yo recogía los platos del postre de nuestra mesa exterior. «Mamá», dijo, «sé que nunca podré compensar completamente lo que te hice pasar, pero quiero que sepas que verte reclamar tu vida me enseñó cómo es realmente el coraje. No solo sobreviviste a lo que te pasó, sino que lo usaste para convertirte en alguien más fuerte, más sabia y más compasiva de lo que eras antes. Miré a este hombre que había sido mi bebé, mi mayor alegría, mi mayor decepción, y mi maestro más profundo sobre la complejidad del amor, y no sentí más que gratitud por el viaje que nos había traído a este momento. Hijo, dije, Dios no desperdicia nuestro dolor. Lo usa para prepararnos para la alegría que no podríamos haber apreciado sin el contraste. Estoy agradecida por la oscuridad porque me enseñó a atesorar la luz. Mientras escribo este capítulo final de mi historia, 18 meses después de que elegí la dignidad sobre la paz familiar, estoy sentada en mi solarium viendo a Emilia practicar piano mientras Bernardo la ayuda con sus escalas. Mi casa está llena del sonido de la música, las risas y el tipo de conversación ordinaria que sucede cuando la gente se siente lo suficientemente segura para ser ella misma. Tengo 73 años y apenas estoy empezando a entender lo que significa estar verdaderamente viva. He aprendido que nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Nunca es demasiado mayor para exigir un mejor trato. Nunca es demasiado cristiano para requerir respeto junto con el amor. Si estás escuchando esta historia y algo te resulta familiar, si reconoces la lenta erosión de tu identidad, la aceptación gradual de un trato inaceptable, la confusión entre el martirio y la fidelidad, por favor escucha esto. Dios no quiere que sus hijos sean víctimas. Quiere que estemos completos, que se nos valore, que se nos ame con la misma feroz protección con la que Él nos ama. Mereces algo mejor que migajas de tu propia mesa. Mereces relaciones que celebren en lugar de tolerar tu existencia. Mereces ocupar un espacio en tu propia vida sin pedir perdón por el espacio que requieres. ¿Alguna vez has experimentado algo así? ¿O conoces a alguien que lo haya hecho? ¿Cómo la fe te ayudó a ti o a ellos a encontrar la fuerza para elegir la dignidad sobre la disfunción? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesite escucharlo hoy. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así y que les dé el coraje para recordar que valen la pena. En el nombre de Jesús. Amén.